Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ángel Durán Pérez, magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima. En un ejercicio más sobre la Escuela de Justicia Electoral en esta entidad federativa, hoy vengo a hablar sobre el constitucionalismo en crisis, un tema fundamental y que cada día se ha escuchado más y más entre los especialistas de esta materia. La mayoría de los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución no pueden garantizarse a plenitud. La razón por la que esto sucede es porque el Estado mismo, en cierta manera, no tiene la fuerza suficiente para garantizar con plenitud a cada uno de los ciudadanos y en su conjunto también a la sociedad en general el cúmulo de derechos que se encuentran en la Constitución o en tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Todos en su conjunto, todo ese gran catálogo que se encuentra en las constituciones sobre derechos fundamentales es una obligación por parte del Estado mexicano para cumplir con cada uno de ellos y también en el gran conglomerado de la sociedad. Sin embargo, por alguna y otra razón no se pueden cumplir a cabalidad. ¿Qué derechos fundamentales se encuentran en nuestra Constitución Federal, en nuestra Constitución de cada una de las entidades federativas, pero un poco más allá hacia el exterior, los compromisos que ha adquirido el Estado mexicano para respetar los derechos humanos que se encuentran en los pactos o en los tratados internacionales que firman las autoridades que nos representan a nivel internacional? Sin duda, tampoco se pueden cumplir a cabalidad. Los derechos fundamentales que se encuentran en estos tres niveles, estatal, nacional e internacional, y que son obligatorios para cada una de las autoridades en los tres órdenes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, garantizarlos de manera plena a nuestros connacionales, es el derecho humano a la igualdad, a la libertad, a la propiedad, al trabajo, a la dignidad del salario, a una vivienda digna y decorosa, a la alta calidad en el servicio, a la salud. Sin embargo, todos estos derechos, y podríamos enlistar muchos más que se encuentran en estas legislaciones de estos tres órdenes de gobierno nacional e internacional, pero por alguna y otra razón, cualquiera que investigue un poco, todos estos derechos fundamentales se ven muy limitados en una garantía real de eficacia, tal y como lo ordena nuestra Constitución federal, local y los tratados internacionales. Sin duda que la comunidad internacional, a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, ungió a todos los países para que garantizaran con eficacia todos estos derechos humanos a sus connacionales, pero por alguna y otra razón el Estado mexicano se ha quedado rezagado en este sentido y no ha podido cumplir de manera eficaz, tal y como se lo mandata su propia Constitución, a los nacionales los derechos humanos que se encuentran en ello. Por supuesto que se ha ido trabajando poco a poco en cada uno de ellos, y más ahora que surgió la reforma constitucional en derechos humanos el 10 de junio de 2011, que por cierto el día de hoy, 10 de junio de 2015, cumple 4 años, hemos avanzado, pero estamos en la lucha por conseguir mejores resultados en la protección de la dignidad humana, pero sobre todo para garantizar todos los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución. Es por ello que considero que el constitucionalismo se encuentra en crisis. Desde 1945, que es cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, y todos los estados partes de Naciones Unidas se comprometieron a respetar los derechos fundamentales que se encontraran en las constituciones. De ahí que a partir de esa fecha la mayoría de las constituciones, y México no fue la excepción, incluyeron un gran catálogo de derechos fundamentales que existían antes de la Segunda Guerra Mundial en las leyes de cada país. Es por eso que a partir de esta fecha las constituciones empezaron a contener un gran catálogo de derechos fundamentales y todas las autoridades estaban obligadas a respetarlos. Sin embargo, poco a poco se fueron relajando las cosas y en las constituciones fueron colocando ciertas limitaciones para que estos derechos humanos realmente no fueran tan eficaces como se planearon desde 1945. Para no ir tan lejos, nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que ha sido replicada en las constituciones locales, no así en los tratados internacionales que México ha firmado a nivel internacional, se han colocado algunas limitaciones. Por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación por parte del Estado mexicano a garantizar todos los derechos humanos que se encuentran en la Constitución, pero también en aquellos que se encuentran en tratados internacionales de los que México haya firmado y ratificado por conducto de sus autoridades legalmente establecidas en su ley. Así como también establece que esa garantía debe ser eficaz, debe ser eficiente.
Todos los derechos que ahí se encuentran deben ser garantizados por el Estado mexicano de la mejor forma. Sin embargo, la propia Constitución en su artículo primero establece una interpretación muy limitativa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente ha emitido una importante resolución que ha confundido a la gran comunidad jurídica a nivel nacional y estableció en la contradicción de tesis 293/2011, que se resolvió en el mes de septiembre del 2013, septiembre y octubre de 2013, en el sentido de establecer un precedente que dice que cuando exista una disposición expresa en la Constitución y la contradiga un tratado internacional, primeramente se tiene que hacer caso a nuestra Constitución Federal. Por supuesto que la mayoría de los ministros tuvieron como fin proteger el principio de supremacía constitucional. Sin embargo, olvidaron que en nuestra propia Constitución y en los compromisos internacionales que hemos adquirido, firmamos también, y está en nuestra Constitución, el principio pro persona. Esto es, cuando existe una contradicción entre una norma local, federal o nacional, lo que tenemos que ubicar primeramente es que en cada caso concreto debemos analizar qué derecho fundamental es el que estamos tratando de proteger, y en ese sentido buscar la norma que mejor favorezca el desempeño de la protección de este derecho fundamental. Si en este caso es una norma de carácter internacional la que contempla la mejor posibilidad o la mejor forma para garantizar el derecho fundamental a quien lo necesita, el juez debe de optar por aplicar aquella y no la que restringe o limita el derecho fundamental. En cambio, los ministros de la Suprema Corte, en su mayoría, optaron por aplicar la Constitución, porque así lo dice uno de los párrafos del artículo primero de nuestra Constitución. Ellos interpretaron de manera gramatical que cuando exista una contradicción entre una norma nacional y una norma internacional, debemos hacerle caso primero a nuestra Constitución local. Por supuesto que este criterio, este precedente a nivel internacional no puede ser sostenido, sobre todo porque hemos firmado convenios internacionales. Por ejemplo, tenemos el Pacto de San José, en su artículo primero establece la obligación por parte del Estado mexicano de adecuar nuestra legislación interna, incluyendo nuestra Constitución, a esos compromisos internacionales, y que no es otra cosa más que en nuestra Constitución no debe de haber ninguna limitante de un derecho fundamental. Es decir, en la Constitución o en ninguna Constitución del mundo debe de haber limitantes a la protección de la dignidad humana. La única limitante, por supuesto que los derechos no son absolutos, los derechos humanos no son absolutos, pero la única limitante que debe existir es encontrarse frente al derecho de un tercero. Esto es muy importante porque debemos de tomar en cuenta que en la Constitución el verdadero sentido y origen teleológico de cuál fue el motivo por el cual se colocaron los derechos fundamentales en las constituciones en 1945 fue precisamente para que todas las autoridades de todos los niveles y de cualquier régimen de gobierno en el mundo estuviesen obligados a respetarlo, porque la Constitución, no tenemos ninguna duda que es la ley suprema de cada país, sí, pero esta ley suprema no puede tener ninguna limitación. De ahí que a raíz de que cada país ha empezado a introducir limitaciones, como en el caso de México, que no es la excepción y tampoco es el único artículo que tiene esta limitante, ha ido provocando que el constitucionalismo tradicional haya entrado en crisis y esté dando pauta a otras corrientes garantistas que ya no nada más protegen los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución, sino que también van en la búsqueda de valores, principios que se encuentran en la misma Carta Magna, pero sobre todo abarcan la protección de la dignidad humana en instrumentos internacionales. Van más allá del sentido letrista, del sentido positivista de la propia Constitución. Toda limitación que exista en una Constitución podríamos decir que es un descuido del legislador, puesto que eso no debe existir. El legislador, el órgano que crea la norma, el órgano que modifica en ciertos casos especiales la Constitución, debe ser muy cuidadoso de no establecer limitantes en la Constitución, porque precisamente se crearía una gran confusión en todo el sistema de justicia nacional, debido a que la Constitución es la norma máxima de todas, y esto traería como consecuencia un debilitamiento del constitucionalismo
tradicional. Sin duda, pues, consideramos que el constitucionalismo tradicional, tal y como se planteó a finales de la Segunda Guerra Mundial, ya no existe tal cual. Muchos de los derechos fundamentales que se encuentran en nuestra Constitución no se pueden cumplir, han fracasado, y nuevas teorías, nuevas doctrinas, sobre todo que tienen que ver con el garantismo y sobre el respeto de la dignidad humana, tal como debe ser en cuanto a la protección de los derechos del hombre, tienen que hacerse y tienen que ceder, precisamente porque de lo que se trata es proteger la dignidad humana en todos los sentidos, de una manera garantista, de una manera muy amplia. Es por ello que el constitucionalismo ha entrado en crisis, sobre todo el tradicional, y le ha dado lugar a otro que tiene que ver con el garantismo judicial, que uno de los iniciadores o el padre del garantismo constitucional moderno, Luigi Ferrajoli, ha desarrollado muy fácilmente y de manera muy sencilla en su teoría sobre el garantismo constitucional y su repercusión en la democracia. Un importante tema, sobre todo en la democracia constitucional que vivimos en México, y que por supuesto es necesario ir observando estos nuevos mecanismos de interpretación y de valoración de lo que se encuentra en nuestra Constitución, y sobre todo cómo la debemos de tomar en cuenta de hoy en adelante, porque si la Constitución, que contempla los derechos fundamentales más importantes del ser humano, no se cumplen, luego entonces la comunidad democrática debe de ir buscando mejores mecanismos para que de una u otra manera haga valer sus derechos y se le respete en su dignidad humana. Muchas gracias.